Hola, ¿qué tal amigos? Te voy a enseñar cómo comprar tu VPS aquí en Contavo y comenzamos. Recuerda que te dejo el enlace para contratar Contavo en el primer comentario y descripción de este video. Después lo que debes de hacer es escoger el plan que más te guste. Recuerda que es importante saber los recursos que tiene cada plan. Por ejemplo, el VPS 1 cuenta con 4 core CPU y 6 GB de memoria RAM y 400 GB de espacio en almacenamiento. Dependiendo tus necesidades vas a elegir pues el que mejor te convenga. Si eres principiante puedes iniciar con el VPS 1 sin ningún problema. Entonces para contratarlo vamos a darle clic acá en seleccionar. Después nos manda a que nosotros seleccionemos el tiempo de contratación. Por defecto viene a un mes, pero si tú lo contratas a un mes te van a estar cobrando una comisión por instalación. Ahí te lo enseño con la flecha. Entonces mi recomendación para ti es que si te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero y contratarlo al precio más barato del mercado, es que aquí le des clic y lo contrates a 12 meses. Y como puedes ver con esto ya no te estarán cobrando esa comisión. Ahí te lo enseño con la flecha. Después de esto, aquí en región tú vas a seleccionar donde quieres que esté ubicado el servidor, en qué país. Recuerda que la Unión Europea es 100% gratis. Si tú quieres cualquier otro país te va a salir algo extra. Entonces ya depende de cada quien y para qué tú lo vas a estar utilizando tu VPS. Entonces muy importante, en mi caso yo siempre lo dejo en la Unión Europea y créeme que funciona bastante bien. Si tú lo vas a utilizar para trading, por ejemplo, pues puedes seleccionar Estados Unidos Central para que pues esté más cerca de la bolsa de valores. Entonces después acá donde dice storage type lo dejamos como está, ya que nos dan 400 GB SSD gratis. En imagen o sistema operativo, por defecto amigos viene el sistema operativo de Ubuntu. Recuerda que obviamente tú tendrías que saber programar en Ubuntu, y aquí abajito esto que dice incluido pues es 100% gratis. Si tú quieres seleccionar igual ZenOS o cualquier otro que diga acá incluido, va a ser 100% gratis. Pero por ejemplo si tú ya necesitas algo más, como por ejemplo Windows Server, como te comento, para trading, para instalar juegos, para instalar otro programa, es necesario Windows Server porque es bastante fácil de usar. Pues simplemente lo seleccionas, generalmente yo lo selecciono y acá yo pongo la versión 2016, ya que es más barato y consume menos recursos. Entonces recuerda que es súper importante, por ejemplo en el caso del trading pues lo que es Windows Server debes de seleccionar, o juegos también. Recuerda que tiene un costo extra pero realmente vale bastante la pena. Ahora si tú vas a utilizar tu VPS de Contavo para revender hosting, para instalar muchas páginas web dentro de un mismo hosting, administrar hosting de tus clientes, pues te recomiendo contratarlo acá con cPanel o también con Plesk. Cualquiera de los dos sirve para lo mismo, para instalar WordPress, para lo que es certificados SSL, etcétera. Entonces ya depende de ti para qué vas a utilizar tu VPS de Contavo. Entonces una vez que tú ya hayas seleccionado acá el sistema operativo, después acá en la parte de abajo tenemos esto de generar una contraseña. Esta contraseña la vas a utilizar para cuando ya compres tu VPS puedas acceder a lo que sería pues tu VPS. Entonces dale clic acá, generar contraseña. Te genera una contraseña y guárdala en un lugar seguro para que después pues te puedas conectar sin ningún problema. Después amigos, dale clic acá en Next. Te va a estar mandando aquí, déjalo así en private individual. Y es muy importante que aquí puedas ingresar todos tus datos, también tu correo electrónico. Dale clic en Next. Y después por último te va a estar mandando ya a que hagas tu pago. Recuerda que puedes pagar con tarjeta o con PayPal. Cualquiera de las dos opciones es bastante rápido. Por ejemplo, si escoges tarjeta, aquí pues ingresa los datos de tu tarjeta para completar tu compra. Y por último dale clic en Next y listo amigos, ya con esto habrás comprado el mejor VPS del mercado con una excelente calidad-precio. Recuerda amigos que te van a estar enviando
lo que es toda la información a tu correo electrónico, así que es muy importante que vayas a tu correo porque allí tendrás todos los datos de tu servidor. Por último, amigos, si tú estás utilizando VPS de Contavo para instalar cPanel, instalar páginas web, WordPress, etcétera, yo he creado un tutorial donde te enseño cómo configurar el cPanel, instalar WordPress, certificados SSL, y aquí te va a estar apareciendo ahora mismo. Simplemente dale clic para que vayas y veas todo el tutorial.